Yo ni siquiera sé cómo hablar. Soy solo un niño. Pero Yahweh me dijo, no digas soy solo un niño, porque tú irás a quien quiera que yo te envíe y hablarás cualquier cosa que yo te ordene. Y aquí el Eterno nos vuelve a hablar para aquellos que pensamos que quizá no somos lo suficientemente capaces para atender el llamado del Creador, para atender los desafíos que está por delante. Él nos recuerda, no digas que eres un niño, porque tú irás donde quiera que yo te envíe. Si Él te llamó, Él te va a capacitar y Él te va a dar la victoria para que cumplas el propósito. Y Job capítulo 36 verso 5. Wow, miren lo que dice este pasaje. Y Job capítulo 36 verso 5 dice: miren, Elohim es poderoso y no menosprecia a nadie. ¿Cuántos exaltan la bendita palabra del Eterno? Él es poderoso, un rey majestuoso. Imagínense ustedes cuando ven de pronto esas caravanas presidenciales y ven toda la grandeza, la opulencia, es la palabra, la opulencia con lo que van las fuerzas militares y todos los escoltas. El Eterno está por sobre todos ellos y sabe que dice la palabra que Él es poderoso y no menosprecia a nadie. ¿Cuántos exalta la bendita palabra del Eterno? Él es poderoso y no va a menospreciar la tefilá que tú hagas el día de hoy. Él tiene el poder para transformar tu vida, aún con los defectos y las debilidades que puedes tener. Devarim es un libro donde el Eterno permite a Moshe dar un discurso aproximadamente de 35 días, 5 semanas, dando un discurso. Ni siquiera los presidentes que tienen oratoria hacen un discurso tan largo. 35 días. 35 días de aquel hombre que en algún momento dijo que era torpe para hablar, que era lento para hablar, que era lento para hablar. Pero repita conmigo: Yahweh, a quien llama, capacita. Amén. Entonces, cuando la parashá continúa, vemos en Devarim capítulo 4, verso del 1, dice: ahora Israel, escucha las leyes y estatutos que yo les estoy enseñando para seguirlos, para que vivan. Entonces entrarán y tomarán posesión de la tierra que Yahweh, el Elohim de sus padres, les está dando, para obedecer los mitzvot de Yahweh, tu Elohim, que yo les estoy dando. No añadan a lo que yo estoy diciendo y no le resten. Repita conmigo: no debemos añadir ni quitar a lo que Yahweh dijo. Y aquí, como siempre, le ministro a las personas cuando el Eterno me da la oportunidad. Cuidado con enseñanzas de internet que no van conforme a lo que está en la Torah de Yahweh. Cuidado. Porque usted puede ver una clase de inglés, de matemática, por lo menos los que están ahorita viendo colegio virtual. Usted puede recibir esas enseñanzas, conocimiento, pero cuando usted se pone a recibir enseñanzas de la Torah, usted está recibiendo una impartición en su rúa de alguien que usted ni siquiera conoce o sabe o conoce el testimonio de esa persona. Entonces usted lo ve y sí, bueno, 200,000, 100,000, 1,000,000 de seguidores, y usted se pone ahí a recibir y después menosprecia. ¿Cuántos saben que el Eterno los colocó en esta casa? ¿Cuántos están convencidos? No. Quiero que me diga amén de verdad delante del Eterno. ¿Cuántos saben que el Eterno los colocó en esta casa? Entonces, si el Eterno lo colocó en esta casa, debemos respetar la autoridad y honrar la autoridad que el Eterno colocó en esta casa. ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. Debemos respetarla, ¿sí o no? Entonces, y yo le decía a alguien, y la gloria sea para el Eterno, amados, que el Eterno nos ha colocado a nosotros un Cohen, Papá Moshe, que tiene no solamente conocimiento en la Torá, sino que tiene legalidad para ministrar. Usted sabe que hay personas que de pronto intentaron un matrimonio y no les funcionó. ¿Sí o no? Pasaron por fracasos. Es decir, que una persona que tenga un matrimonio estable es una persona que tiene legalidad para ministrar a un matrimonio, una familia, ¿sí o no? Ahora, hay personas que tienen un matrimonio estable, pero aún el Eterno no les ha dado hijos. ¿Sí? Ha pasado. Sin embargo,
Y por supuesto eso quizá limita ciertas cosas. Sin embargo, en el caso de nuestro Cohen, el Eterno lo ha bendecido con una cera. Ahora bien, vamos a otro punto, porque el que tiene hijos ya no solamente tiene que batallar por él, el que tiene hijos batalla y no se puede rendir porque tiene una cera a la cual tiene que dar cuenta, ¿sí o no? Es como decía aquella imagen de un león que decía que pensé en rendirme, pero vi que alguien seguía mis pasos. No te puedes rendir, tienes que seguir avanzando porque hay alguien que viene detrás de ti que te está observando. Ahora bien, si el Cohen no solamente tiene esposa, sino que tiene hijos, y sus hijos le están sirviendo al Creador, amado, usted tiene que escuchar a esa persona. ¿Cuántos exaltan la bendita palabra del Eterno? Porque bien sabemos que muchas veces hijos de personas, errores, no están de repente, no están guardando los principios, no están guardando el Shabbat, no están pues sirviéndole al Creador. Entonces el Eterno no solamente colocó aquí una persona que tiene conocimiento, sino que tiene legalidad para ministrar. ¿Cuántos exaltan la palabra del Eterno? Entonces, menospreciar la palabra de ese hombre por una enseñanza de internet, que usted no sabe si ese hombre apaga la cámara que lo está grabando y cae a golpe a la esposa o sus hijos no quieren nada con él, por menospreciar la palabra que el Eterno está trayendo a esta casa a través del Cohen. ¡Wow! Cuidado si lo que recibes no se está multiplicando en tu casa. Todos exaltan la palabra del Eterno. Cuidado. Por eso, Moshe, de hecho, los sabios consideran que uno de los primeros pecados que se registra en la Torah, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Qué dicen por allí? ¿Cómo? La desobediencia ¿qué? A la palabra del Eterno, ¿cierto? Pero cuando tú vas más allá y tú te das cuenta que Yahweh le dice a Adán, no vas a comer del fruto del bien y el mal, ese no lo vas a comer. Pero cuando la serpiente le pregunta a Java le dice, sí, Yahweh dijo que no puedes comerlo ni tocarlo. No se registra que el Eterno haya dicho eso, que no lo tocara. Sí se registra que él dijo no lo comas. Quizá fue un perímetro de seguridad que el Eterno o que Adán estableció para no, porque obviamente si lo tocas te vas a ver tentado a comerlo. Puede ser un perímetro de seguridad que se estableció. Sin embargo, ¿de dónde se derivan la mayoría de las religiones? De añadirle o quitarle a la bendita Torah del Eterno. Cuando el perímetro de seguridad se convierte en una estructura, como papá estaba enseñando hace unos minutos. Entonces, dice Moshe en Devarim capítulo 4, para obedecer los mismos de Yahweh tu Elohim que yo les estoy dando, no añadan a lo que les estoy diciendo y no le resten. Por eso Yahshua, que dicen no, como decía en estos días, pero es que Yahshua vino a abolir la Torah. No, él no vino a abolir la Torah nada. Bueno, pero es que él dice, Roe, que él añadió mandamientos nuevos. No, la traducción no es nuevo, son mandamientos renovados. Y renovado es distinto a algo nuevo. Algo renovado es cuando usted tiene un vehículo, por ejemplo, y lo sacó nuevecito de la agencia. Lo agarró, lo chocó, lo golpeó, lo rayó, y de golpe usted tiene que comenzar a ¿qué? A renovarlo, a restaurarlo para que llegue a su estado original. Eso es renovar. Por eso Yahshua en Yohanan capítulo 13 verso 34 dice: un mandamiento renovado les doy, que tengan ahavá los unos a los otros. Un mandamiento que renovado les doy. Dice que tengan ahavá los unos a los otros. Ahora, pregunto yo, ¿este es un mandamiento nuevo o estaba en la Torah? Vaikra capítulo 19 verso 18, estaba en la Torah amarse los unos a los otros. Entonces, ¿qué significa esto de un mandamiento renovado?
que Él lo estaba llevando a su estado original. Y Él dice, y así como yo los he amado, ámense los unos a los otros. Eso es lo que Él renueva, lo lleva a su estado original. Él era la Torá viviente y estaba diciendo, así como yo los amé, ahora amen ustedes a los demás. Amén. Entonces, seguimos. Miren, yo les he enseñado leyes y estatutos, verso 5, así como Yahweh mi Elohim me ordenó, para que se puedan comportar conforme a ellos en la tierra donde ustedes van para tomar posesión de ella. Por lo tanto, obsérvenlos y hágalos, porque entonces todos los pueblos los verán como teniendo sabiduría y entendimiento. Cuando ellos oigan de todas estas leyes, ellos dirán, esta gran nación es de cierto un pueblo sabio y con entendimiento. Porque ¿cuál nación hay que tiene a Elohim tan cerca de ella como Yahweh Eloheinu, cuando sea que clamemos a Él? Aleluya. ¿Cuál nación hay que tiene las leyes y estatutos como justo esta Torah completa que yo estoy poniendo delante de ustedes hoy? Solamente tengan cuidado y vigílense ustedes mismos diligentemente por todo el tiempo que vivan, para que no se olviden de lo que vieron con sus propios ojos, para que estos estatutos no se desvanezcan de sus corazones todos los días de su vida. Antes bien, enséñenselos a sus hijos y nietos. El día que se pararon delante de Yahweh su Elohim en Horeb, cuando Yahweh me dijo, reúne al pueblo hacia mí y yo les haré oír mis propias palabras, para que aprendan a tenerme temor por todo el tiempo que vivan en la tierra, y así ellos enseñarán a sus hijos. Verso 11. Ustedes se acercaron y se pararon al pie de la montaña, y la montaña ardió con fuego hacia el corazón del cielo, con oscuridad, nubes y niebla densa. Entonces Yahweh habló con ustedes desde el fuego. Ustedes oyeron el sonido de palabras, pero no vieron figura alguna, solo había una voz. ¿Usted sabe cuál es la gran diferencia entre nuestro Elohim y el resto de los ídolos de las naciones? Dígame una, a ver, ¿cuál es la gran diferencia entre Elohim y el resto de los ídolos de las naciones? A ver, díganme una. ¿Cómo? Que es el creador del universo. ¿Qué más? ¿Cómo? Que se escucha su voz. ¿Usted sabe cuál es la gran diferencia, algo que nos identifica a nosotros como hijos del Eterno? Primera de Timoteo capítulo 1, verso 17. Fíjese esta cualidad que tiene el Creador. Primera de Timoteo capítulo 1, verso 17. Dice, y aquí vamos a ver esa cualidad. Dice, así que para el Rey eterno, imperecedero e invisible. Repite eso conmigo. Así que para el Rey eterno, imperecedero e invisible, el único Elohim que hay, sea el honor y la gloria por siempre y para siempre. Amén. La gran diferencia entre nuestro Elohim y el resto de los ídolos de las naciones es que a nuestro Elohim tú no lo puedes ver. Es invisible. ¿Cuántos exaltan la bendita palabra del Eterno? Pero aun cuando es invisible y no lo puedes ver, su poder se manifiesta a tu vida. ¿Cuántos exaltan la bendita palabra del Eterno? Y esa es la base de nuestra emuná. Por eso es que cuando usted tiene un desafío por delante y no ve salida, no ve respuesta, no ve nada, aunque el Eterno es invisible, tú sabes que Él va a actuar y que Él va a obrar a tu favor, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la emuná es la certeza y la convicción de lo que no ves. ¿Cuántos exaltan la palabra del Eterno? Así que si tú no veas nada, confía que el Eterno va a hacer. Y dice, Él proclamó su pacto, ustedes cual ordenó ustedes obedecer las 10 palabras, y Él las escribió en 2 tablas. En ese tiempo Yahweh me ordenó enseñarle a ustedes leyes y estatutos para que vivieran por ellos en la tierra, cual están entrando para tomar posesión. Por lo tanto, cuídense, puesto que no vieron figura de ninguna clase en el día que Yahweh les habló en el monte Horeb desde el fuego. Verso 20 dice, no, Yahweh los sacó y los trajo del horno de fundición fuera de Mizraim para ser un pueblo de herencia para Él como lo son hoy.
verso 23 dice: cuídense de ustedes mismos para que no olviden el pacto de Yahweh su Elohim, el cual hizo con ustedes, y se hagan una imagen tallada, una representación de nada prohibido a ustedes por Yahweh su Elohim. Porque Yahweh su Elohim es fuego consumidor, un Elohim celoso. Repite eso conmigo, por favor. Porque Yahweh su Elohim es fuego consumidor, un Elohim celoso. Inevitablemente, Moshe quizá tuvo que haberse acordado cuando dijo un fuego consumidor, cuando sus sobrinos, ¿se recuerdan esa historia? Fallecieron en el propio Mishkan. ¿Por qué? Porque el fuego del Eterno los consumió. Los hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Ahora, el Eterno le recuerda esto al pueblo, porque algo que es antitorá es que nadie aprende en cabeza ajena. Si han escuchado ese dicho, no, nadie aprende en cabeza ajena, ¿sí lo han escuchado? Pues eso es algo totalmente antitorá. El Eterno nos muestra los errores de nuestros padres, nos muestra las cosas que ellos pasaron para que nosotros no hagamos lo mismo, no caigamos en eso. Cuando usted ve la historia del rey David y usted ve todas las bendiciones que vinieron sobre su vida, pero ve también todos los procesos que él vivió cuando él cayó en ese adulterio con Batseba, cómo de golpe el Eterno permite después que le fallezca el bebé que nació de esa relación, cómo de golpe después su hija es violada por uno de sus hijos, cómo de golpe su hijo que la violó es asesinado por un hermano, y cómo después Absalón, uno de sus hijos amados, también es asesinado en batalla. Tú ves 4 derramamientos de sangre por 5 minutos de placer. Tú dices, wow, el Eterno siempre nos advierte para que no incurramos en los mismos errores en los cuales incurrieron nuestros antepasados. Y de pronto alguien me decía en estos días, no, Roe, pero es que el Eterno era uno. Me lo dijo una persona que me visitó hace unos días. No, es que el Eterno en el Antiguo Testamento, creo que fue que dijo así, en el Antiguo Pacto era uno, pero en el Nuevo es misericordioso, es amoroso. Yahshua es diferente, ¿verdad? Yo le voy a decir algo. A David le pasó todo eso por haber violentado un principio que estaba en las tablas, que estaba en la Torah, ¿sí o no? Pero en el pacto renovado, yo veo 2 personas muriendo por mentirle al Cohen. Oh, exalta la bendita palabra del Eterno. Entonces, ¿el Eterno es o no es el mismo ayer y hoy por los siglos? Vamos a leerlo. Masé o Hechos capítulo, donde está Ananiyá y Shapira. Libro de Masé. Dice, un hombre llamado Shananía con Shapira, su mujer, vendió una propiedad y sustrajo parte del precio, sabiéndolo también su mujer, y trajo solo una parte y los puso a los pies de los Lishim. Dijo Kefa, Shananía con Shapira, y dijo Kefa, Shananía, ¿por qué llenó Hasatán tu ley para que mintieses al Ruach HaKadosh y sustrajeses el precio de la propiedad? Antes de venderla, la propiedad era tuya, y después que la vendiste, el dinero era tuyo para usarlo como quisieras. ¿Qué hizo que hicieras tal cosa? Has mentido a los hombres, sino a Yahweh. Así que al oír Shananiyá estas palabras, cayó y entregó su ruaj. Una persona, por mentirle a Kefa, murió de insofacto. Y después llega la esposa y le dice la misma mentira a Kefa. Y Kefa le dice, mira, los que se llevaron a tu esposo están entrando y te van a llevar a ti ahora. Inmediatamente cayó muerta. ¿Es o no es un Elohim celoso, fuego consumidor, y es el mismo ayer, hoy, por los siglos? ¿Es o no es? Entonces, como decía, pues Moshe nos enseña en la parashá, dice en el verso 25, cuando ustedes hayan tenido hijos y nietos que hayan vivido un largo tiempo en la tierra y se hayan corrompido y hayan hecho una imagen tallada,
y así hayan hecho lo que es maldito a los ojos de Yahweh su Elohim y lo hayan provocado, yo pongo hoy al cielo y la tierra que sean testigos contra ustedes. Escucha esto bien, que rápidamente desaparecerán de la tierra a la cual están cruzando el Jardín para poseer. Ustedes no prolongarán sus días allí, sino que serán completamente destruidos. Fíjese algo, amado, algo que el Eterno le recuerda al pueblo es que siempre hay un ojo que ve, un oído que oye y una mano que escribe todas tus acciones, siempre, donde tú estés. Él dijo, pongo al cielo y a la tierra con testigos, que levantes la mano el que se puede esconder del cielo a la tierra. Por eso es que cuando dice la palabra que el Eterno mandará un cielo nuevo y una tierra nueva, porque es que si ellos testifican en contra de alguno de nosotros, no te puedes esconder del cielo y la tierra. Siempre hay un ojo que ve, un oído que escucha y una mano que escribe todas tus acciones. Y usted sabe que es terrible, mi amado. Y no lo digo porque me lo contaron, lo digo por experiencia. Que a veces usted comete, le falla al Eterno y violenta algún principio de la Torá. Y sabe que es triste cuando el Eterno te deja correr. Hay disciplinas que son inmediatas y llega el Eterno y de una vez, ¡pam! Ananías cayó muerto, Ananiyá y Chapira cayeron muertos de una. Pero hay disciplinas donde el Eterno te deja correr. Y porque te dejó correr, tú crees que no te va a pasar nada y sigues caminando tranquilo. Te pasa como le pasó a uno de nuestros antepasados, Yahudá. Ay, vamos a agarrar y a meter a Yosef en el pozo. Y después, no dio la idea, vamos a agarrar y vamos a venderlo. Y dio la idea, él fue y él era al que sus hermanos escuchaban. Y dice la palabra que él da la idea de vender a Yosef como esclavo. Y empieza Yosef a vivir todos esos procesos. Pero tras cámara no vemos lo que después le pasa a Yahudá. Pasaron los años y el Eterno lo dejó correr. Tuvo una esposa, 2 lindos hijos, fueron creciendo. Y de repente dice la palabra, y él hizo lo que era maldito a los ojos de Yahweh y Yahweh se lo llevó. De golpe perdió al primogénito. Y de repente dice la palabra, y Onán no quiso cumplir la ley del levirato. Fíjense que nuestros padres ya cumplían Torá desde ese tiempo, que la Torá siempre ha estado. Y cuando muere el Eterno exhorta a Onán para que le dé descendencia a la esposa de a la viuda. Y dice la palabra que Onán se resistió y de golpe el segundo hijo le muere a Yahudá. 2 muertes, 2 hijos. Y cuando usted ve que Yahudá es confrontado, que era lo que decía, wow, cómo recordamos los gritos de mi hermano Yosef cuando estaba en ese pozo, ¿por qué no lo salvamos? ¿Usted sabe por qué? Porque el Eterno lo dejó correr. Amado, el Eterno te trajo hoy, y si Yahweh te trajo hoy aquí, no endurezcas tu corazón. No creas que de golpe tú estás violentando los principios de la Torá y estás haciendo cosas escondidas. Déjame decirte algo. Cuidado si el Eterno no te está dejando correr. Arrepiéntete hoy. Mientras oigas la voz de Yahweh, no endurezcas tu corazón como hicieron nuestros padres. Y el Eterno lo repite una y otra vez. Es tiempo de teshuvá, de conectarnos con el Eterno y de hacer las cosas correctamente. Dice que si fallan, el Eterno los esparciría. Fíjense las consecuencias, Yahweh los esparcirá entre los pueblos, verso 27, entre las naciones, que Yahweh los llevará lejos, ustedes quedarán pocos en números. Allá servirán dioses con el producto de manos humanas. ¿Cuántos llegaron aquí? Bueno, ni recordemos eso, pero esto fue consecuencia de que algún día nuestros padres fallaron. Estuvimos mucho tiempo quizá adorando ídolos, postrándonos ante imágenes, y el Eterno nos rescató de allí porque vio un corazón dispuesto un día a guardar Torá. Y dice, hechos de madera y de piedra, sin embargo desde allá ustedes buscarán a Yahweh su Elohim y lo encontrarán si lo buscan con todo su corazón y ser. En la aflicción de ustedes, cuando todas estas cosas hayan caído sobre ustedes en el Araharit Hayamín, ustedes regresarán a Yahweh y escucharán lo que Él dice, porque Yahweh su Elohim es un Elohim misericordioso. Él no les fallará, ni los destruirá, ni se olvidará del pacto con sus padres. Repite esto conmigo: el Eterno no renuncia a nosotros. El Eterno no te va a soltar. Así quieras huir,
Así quieras venir un Shabbat, bueno, a ver qué tal está, y después te olvidas de la Torah el resto de la semana, porque te está seduciendo el sistema. Yahweh no te va a soltar. Todos exaltan la palabra del Eterno. El Eterno no te va a soltar. Y muchas veces uno cree, mira, te puede dejar tu papá, te puede dejar tu mamá, te puede dejar tu esposo, tu esposa, te puede dejar hasta quizá tu cohe se pudiese cansar de ti. Pero dice la palabra que Yahweh no renuncia a ti. Y donde estés, si no haces teshuvá, retornas al buen camino. Donde estés, siempre el Eterno se te va a aparecer con destellos, con cosas, y te va a recordar que tienes que retornar al buen camino. ¿Cuántos exalta la bendita palabra del Eterno? Donde estés, Él no va a renunciar, Él no te va a soltar, Él se te va a aparecer. Como un tiempo donde yo intenté apartarme del Creador. Qué cosa tan absurda intentar huir del Eterno. Es algo absurdo. Porque vemos en la parashá o en las palabras que dice David: ¿a dónde huiré yo de tu presencia? Si voy al Shamaín estás allí, si voy en la tierra estás allí, si estoy debajo de la tierra, donde quiera que yo esté, tú estás allí. Como hizo Yoná, que bueno, el Eterno lo mandó para Nínive, no, y él se fue para Tarsis y pagó el pasaje, porque sabe algo, cuando usted se aparta de los caminos del Eterno, usted va a tener que correr con los gastos. Todos exaltan la palabra del Eterno. Cuando usted se escapa de la palabra del Eterno y empieza a oírle, esos gastos no van por su cuenta. Esos gastos no van por cuenta del Eterno. Esos gastos van por cuenta suya. Por eso dice la palabra que Yoná pagó el pasaje. Todos exaltan la palabra del Eterno. Lo pagó, vas a tener que correr con los gastos. Como cuando yo traté de apartarme un tiempo. Traté de apartarme un tiempo. Y entonces quería hablar como los misraimín, no. Ellos me decían: tú, el que me predicaba a mí, ¿qué haces tú aquí, chico? El que me proclamaba la palabra, donde quiera el Eterno se me aparecía. Es que tú eres diferente, ¿qué haces tú aquí? Lo mismo que le pasó a Yoná. ¿Qué eres tú? Tú eres diferente. Sí, el problema es que yo soy hebreo y por eso es que este barco se está hundiendo, porque le estoy desobedeciendo a mi padre. Aleluya. Y él le dice: bueno, pero si quieren salvarse, zúmbenme del arca, porque cuando usted está en desobediencia, usted se vuelve peligroso para las personas que están a su alrededor. Se vuelve peligroso. ¿Cuántos exaltan la palabra del Eterno? Hay procesos que te van a comenzar a perseguir, porque el Eterno te dijo: ve a Nínive, y usted está yendo a Tarsis, y vas a pagar el pasaje y vas a poner en riesgo a personas. Y él le dijo: bueno, si ustedes quieren salvarse, zúmbenme. Y la tormenta se va a calmar. Y esta gente que estaba allí pues adorando a otros dioses, terminaron convirtiéndose al Elohim de Israel por causa de la desobediencia de aquel. Porque ahí le clamaron al Eterno: Elohim de este hebreo, no tomes en cuenta este pecado, que lo vamos a lanzar al mar. La conversión más grande que hubo en ese tiempo, en ese barco, sucedió porque un hombre está huyendo. ¿Usted sabe por qué? Porque el Eterno siempre permite que todo obre para bien. ¿Cuántos exaltan la palabra del Creador? Y dice la palabra que suman a Yoná en el mar. Y de golpe, ¿qué apareció? Una ballena. Y lo llevó un pez. ¿Y lo llevó a dónde? ¿Usted sabe qué es triste? Como dicen por allí, tanto nada para morir en la orilla. ¿Cuántos exalta la bendita palabra del Eterno? Y huyes y tratas de huir y tratas de, pero bueno, es que no entiendo qué es esa enseñanza que están dando. Usted simplemente obedezca y haga, y verá que le serán reveladas a su vida y que las bendiciones van a comenzar a caer. ¿Cuántos exaltan la palabra del Eterno? Dele un aplauso al Rey. Y sigue diciendo la parashá en Devarim capítulo 5, verso del 1 al 33, dice: Yahweh, verso 3 dice: Yahweh no hizo este pacto con nuestro padre, sino con nosotros. Dile a la persona que tienes a tu lado, sin tocarla, para guardar las medidas de bioseguridad, salvo que sea tu familia. Pero dile: esta palabra es contigo.
No es con tu papá que no vino, ni con tu hermano, ni con tu primo. Esta palabra es contigo. Tienes que retornar al buen camino. Todos tenemos algo que corregir en nuestra vida. Siempre el Eterno nos está enseñando. ¿Cuántos exaltan la palabra del Eterno? Y dice entonces, en el verso 5, en ese tiempo yo me paré entre Yahweh y ustedes para decirles lo que Yahweh estaba diciendo, porque a causa del fuego ustedes tenían temor y no subieron a la montaña. Él dijo: yo soy Yahweh, tu Elohim, quien te sacó de la tierra de Misraín, donde ustedes vivían como esclavos. El primer enunciado: yo soy Yahweh, tu Elohim, que te sacó de Misraín, donde vivías como esclavo. El primer enunciado nos recuerda: nunca olvides de dónde Yahweh te sacó. Nunca lo olvides. Siempre lo cuento y no me cansaré de contarlo. Cuando el Eterno permitió que yo enfermara con vitiligo, donde la gente decía que ya yo no tenía cura, el médico dijo: mire, eso no se cura, llévate esta crema a ver si mejoras. Yo esas cremas todavía las tengo en mi gaveta y cada vez que abro la gaveta veo las cremitas. Porque ese Elohim que me sanó de esa enfermedad que decían que no era cura, Él me puede salvar de cualquier cosa y eso no se me puede olvidar. El Elohim que te salvó del cáncer, que te salvó de aquel accidente, que te salvó de aquella crisis en el matrimonio. El Elohim que te sacó de Misraín, Él puede hacerlo de nuevo. ¿Cuántos exalta la bendita palabra del Eterno? Y cuando hace poco me tocó pasar el proceso del COVID, que fue un proceso producto de que el Eterno lo permitió, me cuidé de más, tomé todas las medidas de bioseguridad, caretas, se burlaban de mí. Decían: bueno, este llega a su residencia y bueno, ese parece, nos llamaron extremistas. Pero el Eterno permitió que pasáramos por ese proceso. Y ¿sabe algo? Sí, un descuido. ¿En dónde lo agarré? Bueno, un descuido. Pero un descuido no solamente quizá en las medidas de bioseguridad, sino que por eso la importancia que decía papá en el tema de los ayunos. Estábamos con el ayuno de Esther ese día. ¿Se recuerdan? El ayuno de Hadasa, que viene en los tiempos de Purim. Y yo arranqué ese ayuno con aquella fuerza y con aquel entusiasmo porque es un ayuno de victoria. Pero ¿sabe algo? Y lo vamos a ver un poquito más adelante, que las prisas provocan errores y muchas veces errores graves. Estaba en la oficina, iba apurado a algún sitio ayuno y de repente me ofrecieron un café. Tomé el café y seguí. Desde ese momento comenzó una carraspera y comenzaron los síntomas. Exalta la bendita palabra del Eterno. Y comencé a empeorar. Y de repente comenzó una fiebre en 40 que no cesaba. No cesaba ni con ibuprofeno, ni con acetaminofén, ni con nada. Eso no lo bajaba nada. Dolor en los huesos. Se fue el olfato, se fue el gusto. Y de repente aparecieron los síntomas respiratorios. Voy a resumirlo, fue un proceso largo. Pero aparecen los síntomas respiratorios y entro yo en un proceso como de letargo. Yo no reaccionaba. Mamá Aide me escribía, mi pastora, mi madre me escribía: hijo, muévete, haz algo, atiende los síntomas, muévete, corre. Pero yo no podía reaccionar, yo estaba como una especie de letargo. Y mi esposa me decía: Martín, pero muévete, tenemos que ir al médico. No podía. En una de esas mamá Aide me decía: mira, toma aire y conténle unos segundos y trata de soltarlo. Cuando hice eso me enredé, no podía casi respirar. Tienes que hospitalizarte, corre. Cuando comienzo de golpe en uno de esos momentos de luz que vino, bueno, sí, tengo que atenderme rápido, sino que ya decido hospitalizarme. Pues no me querían hospitalizar en casa, porque decía que si lo hospitalizan en casa se puede morir. Mételo en una clínica rápido, lo mandas para el Racet. Y la clínica $7,000 o llévalo al Racet y ya.
Recuerdo que me decía, mira, pero toca puertas para que el Eterno la abra. Yo no tenía ni fuerza, yo estaba y después lo vi, que es como una especie de confusión que entre la persona, no podía reaccionar. Y alguien, uno de los médicos dijo, llévalo a Racel, porque si no se muere, se puede morir en su casa. Otra doctora no quería poner su firma. No quería poner su firma, decía, porque si le mando tratamiento en su casa se puede morir allí. Le puede dar un derrame pleural, ya los pulmones están comprometidos, puede fallecer. Y yo le doy gracias al Eterno porque en medio de ese proceso no es que vino un pasaje, no hubo un sueño, no hubo una revelación, pero sí vi el amor del Eterno a través de ustedes, a través de esos que se levantaron y clamaron, a través de esos que se levantaron y nos llevaron comida, a través de esos que se levantaron y aportaron. El Eterno mandó personas hasta que estaban en otros países a que escribieran, a que aportaran, a que ayudaran en ese momento. Pero ¿sabe algo? Dentro de esos vaivenes emocionales y psicológicos, hubo 3 episodios de depresión, de golpe que me daban en medio de ese proceso. Veía a mis hijos, a mi hijo le dio, no, que a los niños no le da, no, le dio al mayor, al menor, a la bebé, le dio a mi esposa, todito les dio. Por eso es que síganse cuidando, mis amados. Como dice papá, hasta que el Eterno permita este proceso, haga usted lo que le corresponde hacer. Así lo llamen extremista. Salude de manera diferente. Shalom. Como saludó ese judío una vez que fue al edificio. Shalom. Y cuando le fueron a dar la mano, él decía, una mujer decía, no, yo no le toco la mano a una persona que no sea mi esposa. Y usted sabe que ese saludo más bien hacía que la gente lo respetara más. No exaltan la palabra del Eterno. Cuídense. En medio de ese proceso, solamente un pasaje venía a mi mente, y es una palabra que quiero declarar sobre ti hoy. Había uno solo, porque había algo que no me cuadraba. Bueno, yo decía, bueno, está bien, de pronto el Eterno me lleva, pues ya, yo decía, ya llega un momento que yo me asusté tanto. Una de las últimas conversaciones que tuvimos más, que usted me dijo, usted tiene que tomar una decisión. Me dijo clarito, tienes que tomar la decisión, hijo, porque si no, ya no sabemos qué te pueda pasar. Había un verso que no salía de mi mente, que venía de golpe y se iba, que decía, un buen hombre deja herencia a sus nietos. Mishlei 13:22. Y eso venía, había algo que no me cuadraba, porque yo decía, bueno, si parto con el Eterno y nuestro padre, Abraham, Jacob, vieron a sus nietos, vieron a Efraín, vieron a Manasés y dejaron herencia, hay algo que todavía no cuadra aquí, todavía hay historias que escribir en este libro. ¿Cuántos exaltan la bendita palabra del Eterno? Así que escúchame algo, si tú eres un sadik, eres un justo y todavía no has visto a tus nietos o no has dejado herencia a tus nietos, todavía la historia contigo no se termina, porque un sadik deja herencia a sus nietos. Mishlei capítulo 13 verso 22. Cada vez que haya un proceso que atente en contra de terminar contigo, apégate a esa palabra y recuérdate, un sadik deja herencia a sus nietos. Todavía quedan milagros por escribir. Cuando Jacob creía que su hijo había muerto y se encuentra nuevamente con Joseph, él dice, yo creí que no te vería más a ti, pero resulta que no solo te estoy viendo a ti, sino que estoy viendo también a mis nietos Efraín y Manasés, porque todavía la historia no se termina y hay cosas que el Eterno va a seguir haciendo contigo. Él no ha terminado contigo y si estás aquí hoy es porque todavía hay historias que escribir en este libro. Aleluya. Y todavía hay un propósito que cumplir en tu vida. Todavía Yahweh va a seguir haciendo, porque un sadik deja herencia a sus nietos. Hay cosas que el Eterno todavía tiene que hacer contigo. Aleluya. Y yo me apegaba a esa palabra y progresivamente comenzamos a mejorar. Y el Eterno sigue diciendo, no tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ni para sí imagen detallada de ninguna clase de representación de nada en el cielo arriba, en la tierra abajo, en el agua debajo de la línea de la costa. No te inclinarás a ella ni la servirás, porque yo, Yahweh, soy un Elohim celoso, visitando a los hijos por los pecados de los padres, también la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian, pero mostrando rahamim, misericordia, hasta la milésima generación de aquellos que me aman y obedecen mis mismos. No usarás el nombre de Yahweh a la ligera, porque Yahweh no dejará sin castigo a alguien que maluse su nombre. Y después dice esto interesante: observen el día de Shabbat.
Y aquí algo muy interesante. Recuerden que esto lo estaba narrando ¿quién? La óptica de Moshe. Que dice, observen el día de Shabbat. Pero en Shemot capítulo 20 no dice observen. Es más, les hago una pregunta. ¿Por qué ustedes encienden 2 velas en Shabbat? ¿Por qué se enciende 2 velas? ¿Cómo? Conservar y guardar. Conservar y guardar. Fíjese lo que dice la Torá. Los sabios coinciden en que estas palabras, porque en Shemot capítulo 20 dice, recordarás, acuérdate del Shabbat. Pero aquí entonces dice, observa el día Shabbat, o cuida el día Shabbat. Y ahí están las 2 velas que encendemos. Una para recordarlo y una para cuidarlo. Ambas palabras salieron a la misma vez y ambas palabras tienen un significado terrible. Observar o cuidar tiene que ver con las cosas que no puedes hacer en Shabbat, de lo cual debes abstenerte. Pero recordar tiene que ver con las cosas que sí debes hacer en Shabbat. Porque tú puedes agarrar, bueno, llegó el Shabbat y te acuestas a dormir todo el día y no haces nada. Estás inerte como una piedra durmiendo y todo el día. Bueno, ciertamente lo cuidaste, pero no lo recordaste. Os exalta la bendita palabra del Eterno. Lo cuidaste, te abstuviste de hacer ciertas cosas, pero no lo celebraste, no lo recordaste, porque lo que tú recuerdas es lo que amas, ¿sí o no? Cuando alguien se enamora, ¿qué es lo primero que sucede? Comienza a pensar en esa persona y piensa y de allí pasa su corazón y listo, se enamoró. Porque lo que tú recuerdas es lo que amas. Entonces, cuando te dice cuida, es de lo que te abstienes, pero cuando te dice recuerda, es la celebración que tú tienes que tener para celebrar esa misma. Es el hecho de tomar y hacer tefilá ese día. Es el hecho de venir a los patios de la casa de Yahweh a exaltar al Creador. Recordar tiene que ver con las cosas que tienes que hacer. Ponerte tu mejor ropa, ponerte tu mejor calzado. Recordar tiene que ver con amar el Shabbat. ¿Cuántos exaltan la bendita palabra del Eterno? Por eso es que wow, cuando nuestro Cohen insiste en algo, o el Eterno insiste en algo a través de nuestro Cohen, préstele atención. El tema de los nombres, por ejemplo. El tema de los nombres. Algo impresionante. Yo le escribí a papá hace aproximadamente a papá Moshe, a mi Cohen, a mi pastor, a mi Roe. Le escribía algunas opciones para mi nombre. Y le pongo, papá, tengo esta opción, y él me dice, oye, este nombre, Eliyá, está espectacular, ese, por ahí va, ese, Eliyá Yosef ben Moshe. Y mire, yo le voy a decir algo, amado, el nombre hebreo es la oportunidad que usted tiene para cambiar su historia para siempre. Entonces, hay gente que quizá mira esto con menosprecio, pero entonces, a los que se ponen nombres artísticos, los que tienen nombre de pila y nombres artísticos sí los respetan. Eso sí, conocen y saben las películas, no, mira, sí, de este, y no se saben el nombre, pero saben el nombre artístico. Eso sí no les parece algo, eso sí y tú los vieras cómo hablan de esos actores. Y menosprecian el nombre hebreo, no exaltan la palabra del Eterno. Cuando con el nombre hebreo tú tienes la oportunidad de cambiar no solamente tu vida, sino la de tu cera para siempre. Es como cuando comenzó la pandemia, que salió un meme y decía, mira, esta es la única oportunidad que tienes para salvar al mundo sin hacer nada. No salgas de tu casa. Bueno, con el nombre hebreo, tú tienes la oportunidad de cambiar las cosas para siempre en tu vida. Que cuando te quieran señalar, no, pero ese, mira, ahora y que guardando el Shabbat y que vistiéndose con su talí, con sus cosas, cuando ese era, hacía aquello, hacía lo otro, no, ya va, ese era Martín, eso no era Eliyá. ¿Cuántos exaltan la palabra del Eterno? El Eterno te dio un nombre nuevo y conforme a ese nombre nuevo, cosas nuevas van a comenzar a ocurrir. ¿Cuántos exaltan la palabra del Eterno? Ese era Martín por allá, ya Martín no lo conozco, yo conozco a Eliyá Yosef ben Moshe. ¿Cuántos exaltan la bendita palabra del Eterno? Y algo pasó después que papá me dio su aprobación. Después que él dio ese clic, algo pasó y yo no sé cómo explicarlo. Algo, por eso es que usted obedece y después que usted obedece, usted va a entender.
me comencé a sentir incómodo con la ropa que estaba usando. Y yo recuerdo que Elías se vestía de una manera muy particular, ¿sí o no? Y comienzo yo a meditar en la exaltación. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino limpio y resplandeciente. Y entonces de golpe, cantando esa exaltación con ropa que no sé ni quién la diseñó, con ropa que de golpe, esto es algo muy personal, estoy diciendo lo que yo comencé a experimentar, que yo no sé ni siquiera si fue alguien, un homosexual que diseñó esa marca y la puso, y usted dice, oh bueno, Roy, pero es que no sea radical, porque el lino fino son las obras del justo, sí, porque debe ser que el sumo Cohen, cuando iba a entrar al Mishkan, iba a entrar en camiseta de algodón y en chora y alpargata, no señor. Él iba a entrar vestido de lino fino porque la vestidura emanaba dignidad y esplendor. ¿Cuántos exalta la bendita palabra del Eterno? Y me puso el Eterno con ese tema. Ya hasta veía extraño porque, oye, tú ves que el Eterno te habla de vestiduras tan bonitas y de golpe uno vestido con camisas como de vaquero, de broma, y tú dices, ¿pero qué es esto? Esto es algo, y repito, esto es algo muy mío. Esto me pasó cuando papá me probó el nombre. Pero el Eterno me puso a correr. Y de golpe papá me dice, hijo, prepara la enseñanza. Yo dije, no puedo venir con la misma ropa. Me puso a correr el Eterno. Fui a comprar tela de lino para la gloria del Eterno. Llamé a la Roa, por favor, ayúdame rápido porque necesito, porque no podía venir y quería cantar la exaltación con legalidad. Vestirse de lino para recibir al Rey. ¿Cuántos exalta la bendita palabra del Eterno? Y comenzamos entonces, ahora con eso solo puso el Eterno y ya comenzamos a organizarnos, a planificarnos para que apenas el Eterno mande provisión, comenzar a cambiar nuestras vestiduras. Y repito, esto es algo muy mío. Algo que el Eterno comenzó a ministrar en el momento en que papá me dijo, ese es el nombre. Porque cosas van a comenzar a ocurrir para bendición en tu vida cuando el nombre te sea revelado y comiences a moverte conforme a ese nombre. ¿Cuántos exaltan la bendita palabra del Eterno? Por eso David, usted lo ve, un llamado para la gloria del Eterno, y usted lo ve como exalta allí. Ahí tiene su nombre hebreo, David, el amado de Elohim. Usted ve Daniel, que en estos días él tiene un don, mi segundo hijo tiene un don para profetizar, algo increíble, se lo pasé a mi Roa, a mi mamá, y en estos días, él profetizó cosas que iban a pasar en Caracas en estos días. Todo eso que usted ve y esa plomamentación que vio, un día antes, mi hijo se paró, papá, tuve un sueño y soñé que se estaba quemando esto y estaba pasando esto y aquello. Yo le comento más, al siguiente día Caracas quemándose completa con esos enfrentamientos que había. Porque en el nombre hay poder. Repita conmigo, en el nombre hay poder. En la época de mi hija, Ribka Hana, le puse los nombres porque Ribka significa lazo, regalo, hermosura, y Hana significa gracia. Fueron los tiempos donde el Eterno me permitió hallar gracia y puertas se abrían donde íbamos. Puertas se abrían donde íbamos. Y usted ve que el Eterno tiene un especial cuidado con ella porque hay poder en el nombre. ¿Cuántos exalta la bendita palabra del Eterno? Así que si no tiene nombre hebreo, medite en lo que le dije. Si usted, sí conoce a tal artista por su nombre artístico, amado, ¿qué está haciendo entonces? Sea congruente, aprovecha esta oportunidad para ponerse el nombre, para cambiar su vida. Aleluya. Dice, tienes 6 días para laborar y hacer todo tu trabajo, pero el séptimo día es un Shabbat para Yahweh tu Elohim. Y sigue diciendo, no asesines, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio contra tu prójimo. Y sigue la parashá con los 10 enunciados. Y vamos a Devarim capítulo 6, verso el 1 ya para ir terminando. Dice,
Ahora esta es la misbah, los estatutos y los juicios que Yahweh su Elohim me ordenó enseñarles, para que ustedes obedezcan en la tierra en la cual está cruzando para poseer, para que teman a Yahweh su Elohim y observen todos sus estatutos y misbot que yo les estoy dando, ustedes, sus hijos y sus nietos, por todo el tiempo que vivan, para que tengan larga vida. Por tanto, escucha, Israel, y toma cuidado en obedecer para que las cosas te vayan bien, para que te multipliques grandemente como Yahweh, el Elohim de tus padres, te prometió, por darte una tierra que fluye con leche y miel. Eshma Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ejad, escucha Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser y con todos tus recursos. Estas palabras, las cuales te estoy ordenando hoy, estarán en tu corazón y las enseñarás cuidadosamente a tus hijos. Repite eso conmigo, por favor. Estas palabras, las cuales te estoy ordenando hoy, estarán en tu corazón y las enseñarás cuidadosamente a tus hijos. Hablarán de ellas cuando se sientan en su casa, cuando viajen en el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. Dicen los sabios que en el Eshma están todos los 10 enunciados. Todos. Cuando tú dices Yahweh Elohim, Yahweh uno es, ahí estás diciendo no adorarás otros dioses, no tendrás ídolos delante de mí. Y cuando dices, ¿y dónde está entonces la parte de no asesinar, de no matar, de no robar, de no dar falso testimonio? ¿Usted sabe en qué parte está esa en el Eshma? Cuando dice, y estas palabras las enseñarás a tus hijos. Porque si tú enseñas estas palabras a tus hijos, tu cera, como dice el Teilín, será poderosa en la tierra, una generación bendita de gente recta. ¿Cuántos exaltan la palabra del Eterno? Entonces, del Eshma aprendemos que los padres tienen la obligación de educar, de enseñar a su hijo cuáles son los caminos de la Torá, cuáles son los caminos que debe seguir en la vida. Del Eshma aprendemos que no podemos delegar la enseñanza de nuestros hijos a los profesores en los colegios. No podemos delegar la enseñanza a nuestros hijos a los programas televisivos o al internet. Debemos nosotros ocuparnos en la educación de nuestros hijos. ¿Cuántos exaltan la palabra del Eterno? Debemos nosotros enseñarles el camino que deben seguir. Debemos nosotros enseñarles los caminos de la Torá. Muchas veces los padres no tienen tiempo para educar y para corregir a sus hijos. Y en la parashá anterior vemos cómo Moshe solamente insinuaba algunos lugares para corregir al pueblo de Israel. Usted se da cuenta la parashá anterior que ministramos la semana pasada. Y dice la palabra que Moshe le decía al pueblo, mira, acuérdense que pasamos por aquí, por el desierto, pasamos por el mar de Suf, y cada uno de esos lugares representaban errores que el pueblo había cometido, representaban pecados, momentos en los cuales ellos se habían equivocado. Entonces, uno se preguntará, ¿por qué Moshe no les habló directamente, sino que más bien llegaba y le insinuaba los lugares? ¿Por qué? ¿Usted sabe por qué? Eso es como cuando, eso no sucede aquí en esta sinagoga, pero cuando los esposos que no tienen al Eterno pelean, y están en una panadería y comenzaron a pelear de repente y pasan 10 años. Y de repente están hablando y llega la esposa y le dice, mira, acuérdate de la panadería. Más nada. Acuérdate, con decirle acuérdate de la panadería, ya el hombre sabe y se acuerda, oye, sí, o sea, ya fue donde peleamos, donde le falté el respeto. La mujer solo le dice eso, porque eso es suficiente para que el hombre cambie. El pueblo estaba tan dispuesto para entrar en la tierra prometida que Moshe solamente le recordaba los lugares al pueblo para que el pueblo hiciera teshuvá y retornara al buen camino. ¿Cuántos exaltan la palabra del Eterno? Entonces, un padre tiene que siempre ayudar a su hijo a retornar al buen camino. Tiene que sacar tiempo para ministrarle la Torá, para llevarlos hacer teshuvá, no solamente teshuvá por miedo o retornar al buen camino por miedo, sino retornar al buen camino por amor. Hay personas que no le fallan al Eterno
por las consecuencias que pueden venir. ¿Sí o no? ¿A cuánto les ha pasado? A mí me ha pasado. Digo, hacer eso, imagínate las consecuencias que van a venir si haces eso. Esa es una forma de retornar al buen camino, por miedo a las consecuencias. Pero hay una más elevada, y es retornar al buen camino por amor. En una oportunidad, pues a mí me tocó, ya no había miedo, porque las consecuencias se habían desatado por su vida cuando yo era joven, y ya estaba sufriendo las consecuencias de haber olvidado del Eterno. Pero el Eterno me llevó a retornar, no por el miedo a las consecuencias, sino que en algún momento yo dije, ¿cómo yo le pude fallar al dador de la vida, al que me guardó estando niño, al que me levantó cuando no podía respirar? ¿Cómo yo pude haberle fallado a aquel que me da la comida, que me dio unos padres hermosos, que me dio la educación? ¿Cómo yo pude haberle fallado? Y eso es teshuvá por amor. Y la palabra enseña que cuando tú haces teshuvá, no por miedo, sino por amor, inclusive las malas acciones que cometiste, el Eterno las transforma para algo bueno. ¿Cuántos exaltan la palabra del Eterno? Un padre tiene que estar constantemente enseñando a sus hijos el camino de la Torá. Siempre. El faraón trató de quitarle esto cuando estaban en Misraín, y por eso el salmista decía en Teilín capítulo 23 verso 4, restaura mi alma, Él restaura mi alma y me guiará por sendas de justicia. ¿Usted sabe lo que significa allí restaurar el alma? Te habla de una persona que su alma fue destruida por causa de dos cosas. Número uno, las prisas, y número dos, las preocupaciones. Cuando usted busca la palabra apresurarse en la Torá, usted se va a dar cuenta de errores que cometieron nuestros padres. Prisas y preocupaciones, dos cosas que destruyen tu vida en la Torá, tu vida y tu camino con tus hijos, las enseñanzas. Fíjense que yo en estos días escuchaba a una periodista que dijo algo sobre no valorar el tiempo con los hijos. Y llego a mi casa y llego con los ojos, estaba llorando, y llega mi esposo y me dice, oye, ¿qué pasó? No vale, sino que el Eterno me acaba de ministrar allí. Me habló a través de un testimonio que contaban. ¿Cuántos tienen hijas hembras? Levanten su mano. Esta periodista decía que ella tenía una hija y que en algún momento ella le estaba desenredando el cabello, años peinándola, desenredando el cabellito a la niña. Y de repente ella comenzó a pensar, en algún momento ya no voy a poder seguir haciendo esto. En algún momento ella va a crecer y quizá ya se va a rendir ante que la atienda un especialista en cabello, y quizá no se va a querer atender conmigo. En algún momento este cabello pues se va a casar con alguien, con su esposo, por supuesto, y este cabello amanecerá en la cama de su esposo. Y allí ella comienza a meditar en eso, y esa idea no le fue gustando mucho. Y de repente dice, pero eso va más allá. Este cabello que hoy estoy desenredando, en algún momento se va a pintar de canas, y para ese momento quizá ya yo no voy a estar con ella. Y en ese momento la madre le da un abrazo y un beso a su hija, como tratando de detener el tiempo. Y sabes algo, ahí el Eterno me comenzó a ministrar, porque muchas veces nosotros postergamos el amor hacia nuestros hijos. El amor nunca viene con sentido de urgencia.
el amor, y tenemos a veces cosas más importantes que hacer. Es más importante atender un mensaje en ese momento, es más importante atender el trabajo, y comienzas a postergar las cosas que son realmente importantes, como de repente sentarte con tus hijos allí simplemente a estudiar de la Torá, sentarte con tus hijos a escucharlos y a enseñarles. Es una obligación para un padre responder las preguntas de sus hijos. Y decimos, bueno, mañana visito a mis padres. Sí, tengo que visitar, tengo tiempo que no visito a mi mamá. Pero, bueno, vamos a dejar eso para después porque tengo que hacer esto ahorita. Sí, tengo tiempo que no me siento, mis hijos tienen tiempo pidiéndome eso, mi esposa, pero, wow, tengo que preocuparme ahorita es por conseguir los recursos para comer, para hacer esto, para lo otro. Y comienzas a desviarte de las cosas que realmente tienen valor en la vida. ¿Cuántos exaltan la palabra del Eterno? Y sabe algo, pasa el tiempo, los hijos crecen, se casan y se van. Los hermanos a los cuales no dedicaste tiempo de repente se cansaron y también se van. Y los padres también se van. Todos exaltan la palabra del Eterno. Y por eso Shlomo decía, escucha esto bien, acuérdate del Creador en los días de tu juventud. Antes, y quiero que lo busques por favor, Coelet capítulo 12, verso 1, y termino con esto. Coelet capítulo 12, verso 1 dice: y recuerda a tu Creador en los días de tu juventud, antes de que los días malos vengan y los años se acerquen, cuando digas, ellos ya no me provocan placer. Y aquí comienza Shlomo a disertar en algunas cosas que yo las leí y nunca les había prestado atención, pero dice, mientras que el sol y la luz no se oscurezcan, ni la luna y las estrellas. Y usted sabe que se está refiriendo de aquí a cuando ya con tus ojos no puedas ver bien. Cuando ya no puedas ver bien, antes que eso suceda, acuérdate del Creador en los días de juventud. Y luego dice en el verso 3, en el día que los guardas de la casa estén temblando y los hombres de valor se dobleguen, cuando ya llegas a una edad anciana y el cuerpo comienza a encorvarse y algunos comienzan hasta a temblar. Antes que eso suceda, cuando las mujeres cesen de moler grano, ¿por qué hay tan pocas? ¿Usted sabe a qué se refiere eso? A los dientes que se le comienzan a caer a las personas cuando dejan de moler grano y ya las personas no tienen ni siquiera, no tienen dentadura para morder. Y dice, cuando el ruido del molino se desvanezca porque ya la persona no escucha bien. Y dice, cuando una persona se sorprenda por el chirrío de un pájaro, quiere decir que ya cualquier cosa la despierta. Ya tienen que tratar de cuidar el sueño del anciano porque si no, no duerme bien, cualquier cosa lo despierta, tiene el sueño sensible. Y dice, y todas las hijas de canto sean traídos abajo. Eso quiere decir que ya la música le comienza a molestar a los oídos, ya no le gusta la bulla. Todos exaltan la bendita palabra del Eterno. Antes que eso suceda, porque el hombre ha ido a su hogar eterno y los dolientes ya se están reuniendo en la plaza de mercado, antes de que la cuerda de plata se quiebre, y esto habla de la médula espinal que se seca, el oro escogido se rompa, el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda corra abajo al pozo, el polvo regrese a la tierra como era y el ruaj regrese a Elohim, quien lo dio. Antes que eso sucede, acuérdate de tu Creador. Y aprovecha de servirle a Él. Y aprovecha de dedicar tiempo a tus hijos para enseñarles Torá, para que le dejes una herencia de bendición, para que el día de mañana ellos a sus hijos les enseñen las palabras de sus padres que estuvieron conforme a la Torá, y tú en tu cera, en tu descendencia, lo que haya siempre sea bendición en vez de maldición. ¿Cuántos exaltan la bendita palabra del Eterno? Dale un aplauso al Rey, aleluya. Padre, Padre,
Dele un aplauso al Rey. El Eterno te bendiga. Gracias, hija. Es hermoso cuando hacemos las cosas no por obligación, sino porque nos deleita hacer las cosas entendiendo que queremos agradar al Eterno. Primeramente porque lo amamos, porque está por encima de todas las cosas, pero también porque entendemos que el obedecerlo también es para nuestro bien. Bueno, abrí el Tanaj y abrió la delicia del Shabbat. Wow, qué cosa tan... Esas son las cosas que me enamoran más, cada día más, pues, del Eterno. Quizás nos preguntamos, wow, pero si el Eterno... 12:51, es temprano todavía. Oye, por ahí escuché un ay. Yo no sé si ese ay fue pidiendo más pero quizás nos preguntamos, oye, pero vemos como en Shemot capítulo 20 el Eterno había pasado ya por el libro de Bereshit llamado Génesis, Levítico. ¿Por qué esperó tanto tiempo el Eterno para dar estos 10 dichos? La Torá pudo haber comenzado de una vez con los 10 dichos. ¿Cuántos exaltan la gloria del Eterno? ¿Verdad? Cualquiera puede preguntar, bueno, pero ¿por qué el agua no está allá, el agua está aquí? No, ve hacia allá, ve hacia donde está el agua, la fuente original, donde está la Torá. Pudimos saber, de repente podemos pensar, oye, pero tuvo que llegar Bamidbar o Shemot para escuchar los 10 dichos del Eterno. Y esto se asemeja a una persona que se levantó aspirando a ser alcalde, a ser gobernador. De repente, de la nada, surge una persona que se postula como alcalde o gobernador para una comunidad, para un pueblo, para una nación, o quizás como presidente también de una nación. Si esa persona se dirige a la comunidad, al pueblo o a la nación, voten por mí para yo gobernarlos, ¿qué creen ustedes que pueda decir la comunidad o la nación? ¿Y qué has hecho tú para que yo vote por ti? Eso no es. ¿Quién es este paracaidista que cayó de la nada y pidiendo que voten por él? Eso no es. ¿Quién es ese? ¿De dónde habrá salido? ¿Qué hace este candidato? A quien la comunidad o el pueblo le dijo, pero ¿qué motivo tengo yo para votar por ti? ¿Qué cree usted que hace este candidato? Comienza a trabajar para restaurar las plazas públicas, comienza a trabajar para mejorar los servicios públicos, las autopistas, las vías, el alumbrado, mejorar todos los servicios de salud, suministro de agua, servicio del aseo. Comienza a trabajar. Después que este candidato
hace el trabajo o realiza el trabajo para mejorar los servicios, cuando se dirige nuevamente a la comunidad, al pueblo o a la nación, voten por mí, ¿qué creen ustedes que va a hacer el pueblo? ¿Qué haría usted? Y por aquí nada más votaría. ¿Qué hace usted si el candidato va después que mejora las condiciones? Y le dice, voten por mí para ser alcalde, para ser gobernador, para ser presidente de ustedes. ¿Qué cree usted que hacen? ¿Usted qué hace? ¿Lo apoyaría? ¿Cómo? Votando por él, ¿verdad? Escogiendo, seleccionándolo. Así hizo Yahweh Sebaot. Los bendijo, prometió las promesas sobre nuestros padres, los dirigió, los guió, los sacó de Misraín cambiando su condición. Le suministró agua en el desierto, le dio man, los cubrió del sol, allanó las sendas, mató las serpientes, los escorpiones en el desierto, mejoró su condición. Y después que mejoró su calidad de vida, les entregó Matán Torah, la entrega de la Torah en el monte Sinaí. Ahora que han visto la grandeza de Yahweh, ahora quiero que me obedezcan. Exaltamos la gloria del Eterno. En estos días yo observaba una enseñanza de los que bailan tambor. En el baile del tambor se baila tambor con un pie adelante y otro atrás. Y el hombre se preguntaban, ¿saben por qué el que baila tambor tiene un pie atrás? Porque en el tiempo de la esclavitud, las personas de color que bailaban tambor tenían que mantener el pie atrás a causa de que tenía un grillo con una cadena. Y por lo tanto él tenía que bailar tambor. Por el impedimento tenía que mantener un pie atrás y con el otro se desplazaba. Hay que romper las estructuras y los paradigmas que impiden que usted pueda danzarle al Eterno, que usted pueda cumplir los mismos y los mandamientos del Eterno. Ya no estás en esclavitud. Ahora llegó la luz, y si hay luz, vas a conocer la verdad. Y la verdad verdaderamente te hará libre. Si ciertamente eres un siervo, eres un esclavo del Creador, entonces tienes que hacer lo que tu amo, Adonai, dice que haga. No lo que hacen o digan o direccionen las doctrinas, la filosofía hueca de los hombres. Obedece al Eterno. Y seguro que el Eterno te va. Hay procesos por los cuales el Eterno permite en nuestra vida para ver en dónde tenemos nosotros nuestros ojos. Si confiamos en nuestra inteligencia, en nuestra habilidad, en nuestra sabiduría, o verdaderamente dependemos o tenemos nuestra mirada puesta en Él. Aún en medio de toda esta pandemia, de este juicio, porque es un juicio de parte del Eterno, debemos mantener nuestra mirada, nuestro pensamiento puesto en el Eterno. Haya o no haya pandemia, Él sigue siendo Elohim, el Creador.
haya o no haya pandemia, el Eterno exhorta y ordena a que debemos de cuidar y guardar el Shabbat, haya o no haya pandemia. Si Él lo ordenó, Él nos va a guardar. Tenemos que tomar las previsiones, obedecer ciertamente, pero guardando las previsiones, todo lo que tengamos que hacer. Exaltamos la gloria del Eterno. De modo que debemos mantener nuestra mirada puesta en el Creador. El Shabbat es tan hermoso, ¿no? Es tan hermoso, tan placentero, tan delicioso guardar el Shabbat. Para algunos se hace, para el que piensa que es una carga, realmente no ha entendido. Debe perseverar y no desistir, porque hay cosas a las cuales se obedecen y eso trae una extraordinaria bendición. Había un hombre que tenía un huerto, un viñedo. Cuando uno llega a esos elevados niveles espiritual o del Rúa, había un hombre que tenía un viñedo, un huerto, y en Shabbat él decide caminar el huerto. Y resulta que observa que una de las cercas del huerto se encontraba dañada. El nivel de elevación espiritual, de temor, de respeto y de reverencia era tan grande que aquel hombre, cuando vio la cerca, él pensó: voy a repararla cuando termine el Shabbat. Pero aquel pensamiento trajo consigo también el reconocer que transgredió la Torá, que profanó el Shabbat. ¿Qué hizo aquel hombre? Como castigo, pues ese Yeser Hará, esa mala inclinación de haber pensado, de haber transgredido la Torá en pensar en el trabajo, lo llevó a que, así es la cosa, te quisiste levantar sobre la inclinación hacia el mal por sobre la inclinación hacia el bien. Pues ahora, después que termine el Shabbat, no voy a repararla. Estableciendo como un castigo, como una sanción, como una disciplina, sí. El pensamiento lo traicionó. Te traicionó el pecado. Te vas a sujetar ahora, porque no eres tú quien te gobierna. Es Yahweh Sebaot quien gobierna mi vida. Y es esa lucha que tiene, lo que decía Shaul, que lo que él sabía que era el bien, no hacía. Y resulta que la consecuencia de aquella autodisciplina, dicen los sabios, que trajo consigo el no haber o de haber materializado aquella autodisciplina, lo llevó a que aquel huerto produjo de por vida. Produjo frutos para el sustento durante todo el resto de su vida. De modo que no debemos tomar de una manera alegre, ligera, el Shabbat. Me levanté tarde o me desperté tarde. Si usted sabe que hay riesgo de levantarse trasnochado, riesgo de repente a perder la cola o de salir temprano para llegar a la sinagoga, usted tiene que tomar las previsiones. Acuéstese temprano y camine para que usted prevea y entonces llegue a tiempo para recibir la entrada del rey de la Torá y recibir la enseñanza. Ponga 2 despertadores, o cuando lo apague ponga postergar, no lo coloque en detener, postérguelo para que vuelva a sonar a los 5 o 10 minutos que suena. O ponga pues ese doble despertador allí. Exaltamos la gloria del Eterno.
Deleítese, el Shabbat sea un deleite para usted. Gócese, disfrute, reciba con gozo el Shabbat. Que salimos a las 3, 4, a la hora que sea, gócese. Porque hay gente que está llorando y anhelando estar aquí en el lugar donde usted está. Hay gente que está anhelando. De algo usted puede estar seguro, que cuando usted salga de aquí de la sinagoga, usted no va a mendigar comida, porque ya el servicio lo ordenó el Eterno. No negocie el Shabbat. El Shabbat no se negocia. Esa es la llave para entrar en niveles elevados de espiritual. Porque su hermano de repente hable, no caiga en eso. Estamos en Shabbat, mi hermano. Perdóname, discúlpame. Estamos en Shabbat. Exaltamos la gloria del Eterno. Honre al Eterno. Témale al Eterno. Y el Eterno seguramente, no tengo la menor duda que lo va a honrar a usted también. Amén. Deleítese. Eso no es religiosidad, eso es obediencia. 26. Eso es obediencia. Voy a invitar a la yeshiva, al grupo de Jalel, para que vaya subiendo. 65. Vamos a preparar también nuestro maser, los tributos, los corbán, para presentarlo delante del Eterno. Zohar y Shamón, recuerda y cuida. Las dos palabras simultáneamente. Recordar, el guardar. Es muy extensa realmente, pues, el conocimiento, la sabiduría. Y ciertamente con una porción aquí podemos pasar mucho tiempo. Vamos a darle gracias al Eterno porque ok. Uno, cuando vamos a presentar nuestros tributos, nuestras ¿cómo no debo agradecerle al Eterno? Por sus maravillas. Fueron 515 tefilot que hizo Moshe. Esas 515 tefilot las hizo Moshe para cubrir desde la época, desde su tiempo hasta este tiempo, la Shemitah, cada Shemitah. De modo que Moshe cubrió, a través de esas 515 tefilot, cubrió toda la Shemitah. La recompensa, sin duda alguna, pues, de Moshe fue algo extraordinario. Moshe
alcanzó un nivel elevadísimo de espiritual, de comprensión, de entendimiento. Moshe anheló poder entrar a la tierra prometida para él también cumplir, porque ciertamente hay misbó o mandamientos que hay que cumplir cuando se entra a la tierra prometida, la tierra de Canaán. Y dentro de ellos está, por supuesto, la Shemitah y también el Yover. Es esa fiesta que se celebra, el tiempo de redención, el tiempo de condonar las deudas, de condonar a nuestros hermanos por los compromisos que pudiera haber asumido. El colocar quizás a lo mejor no es una religiosidad colocar mezuzá en los marcos o en los dinteles de la puerta de nuestro hogar, de nuestra casa. Eso también nos debe llevar a tener siempre presente. La gente piensa que es religiosidad, no, es que por donde tú pases tienes que estar pendiente. Cuando usted pase por el umbral de una puerta, usted tiene que estar pendiente si en esa casa habita la Torá. Y si habita, usted lo primero que debe hacer, porque estás entrando a un lugar Kadosh, al lugar santo. El meditar de día y de noche es una gran bendición. Eso es tener temor al Eterno. El no emitir juicio hacia tu hermano o hacia tu hermana. Debemos tener respeto, temor y reverencia en cumplir. El hablar mal de tu hermano, de un nafir, de un líder, de un roe, eso es un hecho tan grave como el asesinato. Grave. Delante del Eterno no hay pecados leves y pecados graves, no, todos son iguales. Y Yahshua lo dijo: quien transgrede un mandamiento pequeño, transgrede toda la Torá. Amén. Abacados. Vamos a poner sobre nuestros pies todos y a darle gracias al Eterno por la provisión que Él nos da. Abba, ¿qué podemos darte que no hayamos recibido de tu mano? Nuestros padres, la provisión que ellos sacaron de Misraín duró un mes, 30 días. Pero ellos estuvieron 40 años, amado Rey. Esto es evidencia de que el sustento de nuestros padres cuando estuvieron en el desierto, Abacados, fuiste tú el que lo sostuvo, fuiste tú el que le diste la provisión, el que le diste agua, el que le dio carne, el que le dio ese cuidado especial. Asimismo también has tenido ese cuidado para con tus hijos y para con tus hijas, amado Rey. Hoy presentamos delante de ti cada uno de estos maser, de estos corbán, en agradecimiento para expresarte y reconocer que todo lo que hemos recibido proviene de ti, amado Rey. Tú eres el Elohim de toda la tierra. Sobre ti no hay ningún otro Elohim. Perdona cuando reconocemos otra fuerza extraña o contraria a ti, amado Rey. Eres tú el único, el verdadero, inmutable, invisible, el Shaddai, el Todopoderoso. Porque cuando reconocemos que hay una fuerza distinta a ti, también, Abacados, incurrimos también en idolatría. Ayúdanos a mantenernos firmes
a mantener nuestra mirada puesta en ti. Ayúdanos a caminar en esa dirección en la cual tú estableciste a nuestros padres, pero que también derramaste sobre ellos promesas y bendiciones a causa de su obediencia. Abacados, te pido que recibas el corbán o el macer que presenta cada uno de tus hijos y de tus hijas con agrado, y que seas tú retribuyéndole en salud, que seas tú retribuyéndole en longevidad, en largura de vida, que seas tú retribuyéndole, prosperando sus hogares, prosperando las alacenas, prosperando sus empresas, prosperando sus inversiones y cuidándolos, amado Rey. En el nombre grande de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, toda Rabá, por tu amor, por tu fidelidad, por tu cuidado. Amén y amén. Pueden pasar adelante. Bendito eres, amado Rey. Abacados, gracias por tu fidelidad. Vamos a hacer la presentación de una princesa para el Eterno. Sí. Bendito eres, Abacados. Bendito eres, Abacados. Bendito eres. Te doy gracias por tu bendita Torah, gracias por tu palabra, gracias por tu fidelidad, Abacados. Gracias por permitir que tu palabra no solamente esté gravitando sobre nuestras vidas y tenga autoridad sobre nosotros como Padre, sino también que tenga autoridad sobre todo ser viviente, sobre nuestra cera, sobre nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos y toda nuestra casa. Amén y amén. Elizabeth, Sara. Póntela del lado derecho.
del lado izquierdo.